pongo aquí, gracias, cielo. Uy, uy. Ayúdate a andar un poquito.
¿Cómo están? Por favor, ¿cómo están? ¿Realmente solamente bien? Ah, bueno, mejorando. Mira, otra vez tengo que reclamar algo con mi amigo Guillermo. Este es el peor caso de greenwashing que conozco en el mundo y llegó a este evento. Bueno, yo sé, Guillermo, estás enamorado. Yo sé, un hombre enamorado no ve las cosas que está pasando en la vida. Pero este copita es hecho de maíz genéticamente manipulado. Es uno de los maíces que está producido en los Estados Unidos, en el estado de Nebraska. Y este copita es la razón que las tortillas en México son más costosos. Y ustedes están tomándolo con la publicidad que dice aquí 100% planta. Este no es. Pero es bien que está por aquí porque así nos despertamos. Nos damos cuenta que este es el pasado. Este no es el futuro. Y ya sé que no puede colgarlo aquí. Yo lo tenía colgado, pero para lo guardas y por lo guardas o lo tengas en tu casa como memoria. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos es que nos sentimos insignificantes en este mundo. Porque los problemas son grandes y es una empresa, una multinacional que se llama Cargill, que es una empresa, la empresa agrícola más importante del mundo, es puramente en control privado, no hay ninguna información realmente disponible, controlan el 25% de maíz, controlan el 30% de soja, es una empresa que controla. Y el problema es que en muchos casos nosotros nos sentimos insignificantes, que cualquier cosa que hacemos es insuficiente, porque el gordo grande y nosotros, yo solo. Yo voy a presentarles un caso concreto y voy a compartir con ustedes que nosotros todos tenemos la capacidad de tumbar eso. No solamente de tumbar en términos negativos, de tumbarlo y de transformarlo en algo súper positivo. Porque no estoy en contra de algo, yo estoy en favor de mejor. Y cuando veo algo como esto y digo, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? Pues voy a contarles dos casos. El primer caso es un caso de una isla que se llama Sardinia. Tiene 1.100.000 habitantes. Ustedes tienen más o menos el mismo tamaño. Pero en esta isla había una petroquímica, una industria petroquímica. Y no sé si ustedes sienten lo mismo como yo, pero a mí no me gusta. Yo pienso que si queremos ser sostenibles en el futuro necesitamos otra industria. Y la materia prima tiene que ser renovable, natural, y no un maíz genéticamente manipulado, que requiere más agua e irrigación, que requiere 3 etapas de transformación. Y si tú pudieras pedir a este maíz en este copita, si se recuerda de dónde viene, no se recuerda que es maíz. Así lo hemos transformado y todavía lo llamamos una planta. En Sardinia encontramos 70.000 hectáreas de terrenos, 70.000 hectáreas, lleno de cardo. ¿Usted conoce cardo? Lleno de cardo. ¿Por qué está lleno con cardo? Porque la Unión Europea les paga de no cultivar algo. Y si tú no tocas la tierra durante 25 años, ¿qué tiene? Cardo. ¿Y cómo llaman ustedes cardo? Ustedes lo llaman una maleza. No es maleza. Si usted lo llama maleza, es porque usted no sabe qué hacer con eso. Nosotros definimos algo mal porque no sabemos. ¿Se recuerda de la lombriz? Este es uno de los más grandes problemas que tenemos en la educación, que pensamos que sabemos o lo que no sabemos es mal. Y por eso tenemos que transformarlo, este pensamiento. Pero lo pensamos algo concreto. Hoy en día, porque me limita a 30 minutos, pero tengo que estar un poco más rápido. 29 ahora, bueno. Pero nosotros estamos transformando cardo primero en polímeros, en lubricantes, en elastómeros. Lo utilizamos para hacer, no pesticidas, herbicidas.
Y el resto que tenemos de esta planta lo utilizamos como alimento para ganado. Alimento para ganado. Alimento para ganado hecho con cardo, la maleza. ¿Cuál es el costo de producción de cultivo de cardo? Nada. La naturaleza se encarga. Y es un perennial, quiere decir que tú lo cortas, crece otra vez, lo cortas, crece otra vez, cortas, crece otra vez. Es muy mal negocio por los que venden semillas. Los que venden semillas no les gusta porque ellos quieren vender cada año. Este no puedes vender porque crece natural. Lo veo es que hoy en día somos capaces, gracias a la producción de 4 productos bioquímicos naturales, de ofrecer al campesino local alimento para el ganado a la mitad del precio del soja que viene de Brasil. ¿Qué hace un campesino que tiene un precio que es la mitad? Tiene el doble de animales. Cuando él tiene el doble de animales, ¿qué más tiene el doble? Estiércol. Y yo lo necesito porque yo no necesito ponerlo en mis tierras. Pero lo más importante es que este proceso de transformación de los desechos, de la maleza, del estiércol, todo esto lo hacemos en una antigua planta petroquímica que convertimos en una biorrafinería. ¿Le parece un sueño? Ahí es realidad. Nos costó 3 años de hacer la transformación. 3 años. Yo no soy químico. Y si ustedes hacen un Google, necesitamos experto químico en cardo. Ni Google lo encuentra. Bueno, si Google no lo encuentra, ¿dónde lo encontramos? Sí, porque si Google no sabe, no sabemos. Si Google no encuentra, no encontramos. Por fin pudimos otra vez trabajar como seres humanos. Ir a la universidad, hablar con los ingenieros químicos, motivándoles de la maravilla del cardo, el futuro de la química del cardo. Y es increíble, hay jóvenes que se entusiasman. Y hoy en día tenemos 187 personas trabajando en la química del cardo. Y es solo el comienzo, porque este es un proyecto de 360,000 toneladas en Sardinia, que genera 1,500 empleos. 1,500 empleos a sueldos negociado con el sindicato de los obreros químicos. Es decir, es bien pagado. Y nos gusta, porque si la materia prima es tan barata, podemos compartir el valor añadido que se genera. No tenemos que negociar, apretar así con todo el mundo. Si tenemos la oportunidad de ser generosa, tan como la naturaleza es generosa con nosotros, podemos ser generosas con ellos. Y así cuando estuvimos haciendo este proyecto, nos vino a visitar una señora mínimo 75 años. Tocó la puerta y nos pidió si tal vez habíamos observado un polvito que está encima de las flores del cardo. Y sí, tenemos mucho de este polvo, ¿a qué sirve? Y dice, no, eso lo necesitamos para hacer el queso de cabra. Son las bacterias, las enzimas bacterias que viven encima de la flor. Hoy en día tenemos 2,000 toneladas. Con 2,000 toneladas de estos tipos de enzimas, tú puedes producir queso de cabra para toda Sardinia. ¿Y quién hemos echado del mercado? Novozymes, que solamente vende las enzimas genéticamente manipuladas. ¿Y por qué los echamos? Porque somos naturales y más baratos. El cambio que tenemos que tener en el cerebro es que lo que es bueno sí puede ser más barato. Es el gran cambio, porque todo el mundo aquí piensa que para ser buen ecologista y comer bien bio y hacer todo natural es más costoso. Nosotros tenemos que cambiar el concepto del mercado. Lo que nos has enseñado es pasado. Nosotros vamos todos a generar y crear los nuevos modelos de negocio. Y por eso voy a hablarles de algo. ¿Quién aquí ha sido mamá? Mamás, las mamás, no pueden ser tan pocas, ¿eh? No voy a decir algo mal, ¿eh? Sí. ¿Y papás? Bueno, muy pocos, ¿eh?
Hay problemas de fertilidad en esta zona. Que por favor, no puede ser. Mira, yo con 6 hijos, yo sé que lo que me molesta lo más con la maravilla de los niños es el pañal. Los pañales. Imagínense el desastre de los pañales. Pero voy a contarles cómo vamos a repensar el pañal. Cómo nosotros somos capaces de repensar la ciudad, repensar la seguridad alimentaria, cómo vamos a repensar la salud de los niños y cómo vamos a hacer un nuevo negocio que va a acabar con Procter & Gamble y Kimberly Clark. Y no quiero más saber de esto y nosotros necesitamos gente que dicen vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo empezando con los niños, porque yo quiero ir a la nueva generación de niños. La nueva que son combatiendo con lógica, inteligencia y con la capacidad de hacer acontecer. Porque como dijo Félix, no más hablar, ¿eh? Hacerlo. El pañal. Hacemos un nuevo pañal. La base es con un plástico. ¿El plástico hecho de qué? De cardo, gracias. Obvio. ¿De qué ustedes van a utilizar? Es con cardo. Tenemos la base. La planta que genera más celulosa en la tierra, ¿cuál es? No, bambú, gracias. No todo es cardo. Hay biodiversidad. Tenemos que mantener un poco de biodiversidad en la tierra. Cuando usted tiene un pino genéticamente manipulado, este pino por hectárea genera 60 veces menos celulosa que un bambú. La fuerza de la vida del bambú es usted corta el bambú, crece otra vez. 70 años, cortar, crecer. El cardo solamente 8 veces. Es decir, la fuerza de la vida, la generación de celulosa es bambú. Y por eso nosotros escogimos de hacer un fluff para nuestros pañales de bambú. Un relleno de fluff, de bambú. Y nosotros lo hacemos en un sándwich y encima tenemos otro plástico hecho de... Ya estamos diseñando bien los productos, ¿eh? Y lo demos gratis a las familias. Gratis. Yo soy rebelde. Necesitamos gente rebelde que reconocen que el bien común es salud, el bien común es la tierra rica. Y por eso quiero que nosotros hagamos esto gratis. Pero voy a explicar dónde viene la plata. El dinero, como dicen ustedes. El pañal, la familia puede decir, yo quiero pañales gratis. Se registran. Cuando tenemos en un perímetro, en este caso concreto en Berlín, en un perímetro de 800 metros, tenemos 100 bebés. Cuando tenemos 100 bebés, nosotros invitamos a la gente a que se informan cómo se utiliza un pañal. No te imaginas, porque no tenemos los elásticos. Por eso tenemos que enseñar un poquito cómo utilizarlo. Y nosotros aconsejamos que se cambia el pañal 8 hasta 10 veces al día. Dice, este es costosísimo. No. ¿Por qué tenemos que cambiar 8 a 10 veces? Porque si usted deja a la niña sentada en su propio excremento, en su propio popó, el problema es que puede entrar por la vía urinal y ella será infértil para la vida. La infertilidad es causado, y ya van a ponerme en cárcel por decirlo, ya van a atacarme con abogados, ya van a hacer en contra, pero ya sabemos las estadísticas de la correlación entre pañales así y la infertilidad. Por eso nosotros aconsejamos que cambiamos mucho. Cambiamos. Y la gente no lo hace porque es demasiado costoso. Y por eso decimos gratis, cámbialo. Y el sábado entre las 9 y las 10 de la mañana la gente viene a entregar sus pañales usados. Y reciben gratis pañales.
gratis, limpios, no lavados, son hechos nuevos. Y nos permite de recibirlo. Metemos carbón vegetal no de bambú. Bueno, la diversidad es un poco la mixtura de todo. Lo hacemos y añadimos hongos. El micelio del hongo. Y el micelio del hongo, combinado con la maravilla del excremento de un bebé que está nutrido con leche materna, que es la mejor que existe en la tierra, que esto lo combinamos con esto y generamos dentro de 6 meses terra preta, Black Earth, tierra negra. Sí, ya estoy llegando, bien, tengo que hacerlo paso por paso. Lo que pasa es que tiene 35% de carbón. Nosotros tenemos así tierra con carbón, tierra negra con carbón, que es la mejor para hacer ¿qué? Para sembrar árboles. Porque el árbol necesita la nutrición. ¿Tú sabes cuánto genera un bebé al año? 1 tonelada. Y para sembrar un árbol necesitas 1 kilo. Es decir, que tenemos ¿cuánto? 1000 árboles. Estuve compartiendo ayer con Félix. No 150 árboles por persona, 1000 por bebé. Y la familia tiene que comprometerse primero de integrar, de darnos los usados y de asegurar la siembra de 1000 árboles al año a un costo de 5 euros por el árbol. Y nosotros tenemos el acuerdo con el Jardín Botánico para tener las semillas naturales, viejas, de 300 variedades de manzanas, 80 variedades de peras. Tenemos todas las frutas posibles de una zona y sembramos. ¿Quién tiene espacio para 1000 árboles? ¿Quién aquí tiene espacio para 1000 árboles? Ah, bueno, uno, solamente 1, 2, ¿quién más? 3, bueno, estamos con 3. 4, 5, 6, ya estamos. Ya tenemos, pues mira, ya estamos con 20. Ya tenemos 20 que pueden recibir 1000 árboles, pero necesitamos, ¿cuántos bebés hay en Mallorca? Según mi cálculo, nacen este año 12,000. Y como el bebé utiliza este pañal 2 años, son 24,000 niños que están utilizando pañales. ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántos árboles? 24 millones de árboles. Solo con el pipí en el popó de los bebés. Y usted tiene las semillas originales de las plantas de los árboles de aquí. Es decir, con 24 millones de árboles, quiere decir en 25 años, ¿tenemos cuántos? 500 millones de árboles sembrados, ¿con qué? Ya lo saben, ¿con qué? 500 millones. Y si cada árbol es 5 euros, es un negocio de ¿qué? De 2,5 mil millones de euros. Regalando pañales. Recuperando la capa vegetal de la tierra. Secuestrando, entre paréntesis, secuestrando CO2. Pero es paréntesis. ¿Pero qué estamos haciendo de verdad? ¿Qué pasa con una comunidad que dentro de los 800 metros de perímetro, cada sábado las familias con niños se encuentran? Nosotros sabemos en esta experiencia que dentro de 3 meses todo el mundo conoce el nombre de los 100 niños en la zona. ¿Qué pasa con una comunidad donde las familias conocen los nombres de los niños desde su nacimiento? ¿Tú crees que comunidad? ¿Y tú piensas que la familia solamente habla de pipí, de popó y de pañal? Van a hablar de otras cosas, de la comida, de la ropa, de salud. Van a hablar de cosas importantes en la vida y cada semana. ¿Y qué quiere decir? Que pasando el tiempo todo el mundo se conoce. Y nosotros hemos podido hablar de lo que es importante en la vida: salud, alimento. Y por eso el segundo paso es cuando tú tienes 500 millones de árboles. Aquí solamente había candidatos por 50,000. ¿Cómo será la isla
Mallorca con 500 millones de árboles en 25 años. Que cada uno va a producir 50 kilos de frutas. Es decir, con 500 millones de árboles tú vas a tener 2.5 mil millones de kilos de frutas. Ya no necesitas importar más frutas de Chile, ¿eh? Ya puedes acabar con la importación de las peras de Sudáfrica. Ya puedes tenerlo local. Y por cada 100 familias tenemos un núcleo y es una pequeña cooperativa. Y por cada 10 de estos 100 familias tenemos una pequeña fábrica para hacer los pañales localmente. Porque la producción tiene que ser local. Por cada 1000 familias, cada 1000 bebés tenemos 40 empleos. 40. Es generar empleo. Es cambiar la forma como se gestiona hoy en día estos productos. ¿Y quién dice que es imposible? A mí me dijeron que es imposible. Yo no sé por qué me dicen imposible. Tiene que ser alguien de Procter & Gamble. Porque es fácil. ¿Cuál es la penetración del mercado cuando usted ofrece un producto gratis? Total. El problema es que no somos capaces de producir suficientemente rápido para todo el mundo. Y por eso necesitamos escoger un producto que sí es capaz de seguir el mercado. Porque nuestro objetivo no es solamente Mallorca. Nuestro objetivo es que este será el estándar en el mercado mundial. El estándar en el mercado mundial. ¿Qué aprendemos? Lo que aprendemos que sí es posible, de cada uno toma su decisión. Y cuando 100 familias toman una decisión, cambiamos la lógica del mercado, cambiamos las reglas del juego, cambiamos nuestra sociedad. Y lo que pensábamos era tan difícil de regenerar capa vegetal y de generar empleo local y tan difícil de realmente luchar contra los grandes. Nosotros no luchamos contra los grandes, lo hacemos mejor, mucho mejor. Esta requiere una mentalidad súper ambiciosa, donde el máximo que realizamos es mejor que los sueños. No son los sueños, es mejor que los sueños. Porque cuando nos metemos a co-crear en una comunidad donde nosotros tenemos la felicidad, salud de nuestros niños como prioridad absoluta y primera, y donde somos capaces de dar gratis lo que es importante en la vida, nosotros sí somos capaces, con 100 familias, de cambiar toda una región. De vez en cuando tengo que averiguar si soy realmente tan loco. Es si hay otra gente que piensen que es posible hacer las locuras. Por eso yo decidí de lanzar este proyecto en Berlín el 25 de octubre de este año. Y he dicho a la gente que yo pongo mi nuevo proyecto de pañales el 25, domingo 25 a las 9 de la mañana. Ya tenemos 1,500 personas inscritas. 1,500 alemanes están dispuestos a venir a las 9 de la mañana un domingo para hablar de pañales, de pipí y de popó. Lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que el cambio se hace solamente con lo que nosotros tenemos. Si nosotros queremos hacer el cambio como el nuevo coche Tesla, pues necesitas billones. Pero ¿cuánto dinero necesitas para arrancar con eso? Nada. La voluntad de arrancar. Y nosotros sí vamos a necesitar un dinero, pero hacemos un proyecto muy importante. La gente que sí se pueden permitir van a poner una cuenta de la comunidad por cada pañales, por cada paquete de pañales que recibieron un dinero. Y este dinero es un dinero para nunca gastar. Es para poner el dinero en una cuenta comunitaria para la zona de 100 personas. Cuando hay una crisis que tenemos las reservas, que podemos responder. Ustedes saben con la experiencia de 6 meses que tenemos ahora en Berlín,
cuánto dinero se moviliza? La gente paga voluntariamente en una cuenta que no es para gastar, no para regalar, no para hacer nada, es para tener un cuenta de ahorro para las futuras generaciones. La gente gasta 120 euros por persona, por bebé al mes. Bueno, son alemanes, no sé los españoles. Pero si, digamos que son 120 euros, son 120.000 euros. Estamos diciendo, si tú lo extrapolas en el tiempo, tú tienes 7 millones de euros en 25 años, que es un cuento de ahorro de la comunidad. Nosotros generamos los dineros que se necesitan para tener resiliencia cuando hay crisis, para poder responder, para ayudar, para tener. Y en este momento no tenemos que pedir favores de nadie. La comunidad sí tiene el dinero. ¿Con qué? Con el hecho que la gente recibieron los pañales gratis. Yo soy economista. Yo fui formado por jesuitas. Parece que fue formado por anarquistas. Pero yo tengo una lógica muy clara, que la manera como manejamos hoy en día la economía tiene que mejorarse mucho, muchísimo. Yo pienso que de todos los proyectos que he podido iniciar los últimos 25 años, eso es el proyecto que veo que podemos cambiar el mundo. Empezando con un pañal, con pipí y con popó. Gracias. Yes. John Lennon, yes. El maravilloso John Lennon. ¿Habéis oído hablar acerca de cambiar pañales? Y sí, tenemos que cambiar pañales, pero también necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra visión del mundo. Tenemos que cambiar nuestra historia, la historia que nos contamos, nuestra narrativa. La vieja historia que ha creado contaminación y desechos y pañales desechables es la historia de la separación. La historia de la separación empieza con lo que antes nos ha hablado Carlos, el filósofo francés René Descartes. Se le ocurrió esta idea de lo que se llama el dualismo cartesiano, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto soy. Viviendo en la cabeza, no viviendo en la tierra. Me gustaría decirle al señor Descartes que te vamos a poner en una sala donde puedes pensar todo lo que quieras, pero estarás sin aire, sin agua, sin alimento, sin amistades. Y dime entonces cuánto vivirás. Puedes pensar todo lo que quieras. Esta es entonces la vieja historia. La vieja narrativa de la separación.
la mente por encima sobre la materia, la mente y la materia separadas. Pon tu mente por encima de la materia. Y como también habéis escuchado esta mañana, Dios separado de la naturaleza. Dios puede que hace unos miles de años creó el mundo y luego se fue a vivir al cielo detrás de las nubes y desde ahí controla el mundo. Esa es una vieja historia. Y la otra vieja historia es de que estamos separados de la naturaleza, igual que Dios está separado de la naturaleza, nosotros también. Y en esta separación decimos que la naturaleza está allí fuera, las montañas, los ríos, los bosques, los pájaros, los animales, están todos allí para nuestro uso. Y podemos hacerle a la naturaleza lo que nos dé la gana, puesto que nosotros no somos la naturaleza. La naturaleza está allí para ser nuestra esclava. Así podemos talar los árboles en los bosques, contaminar y sobrepescar en los océanos, llenarlos de plásticos, envenenar a las tierras, al suelo. Podemos encerrar a los animales en granjas, vacas y gallinas, viviendo sin vida digna. No ven la luz del día en toda su vida. Así que este afán de controlar a la naturaleza, subyugar a la naturaleza y conquerirla para nuestro uso y nuestro beneficio, en el cual nos asumimos regidores de la naturaleza, maestros de la naturaleza, y toda la naturaleza la consideramos como esclava nuestra, hecha puramente para nuestro beneficio. Y tal como cambiamos pañales, también tenemos que cambiar esta historia, porque los viejos pañales son productos de la vieja historia. Así que cuando quieres crear nuevos pañales, es bueno hacerlo de una forma creativa y maravillosa. También tenemos que crear una nueva historia para eso. Esta nueva historia es que no estamos separados de la naturaleza, somos la naturaleza. La palabra naturaleza, natura, proviene de la misma raíz que natal. Y hablando precisamente de pañales, nappies en inglés, el nacimiento, natal y nacimiento tienen el mismo significado. Cuando una mamá está embarazada, se va a hacer un control prenatal. Y después del nacimiento, un control postnatal. Nacemos y todo lo que nace es la naturaleza. Así que, ¿cómo podemos decir que nosotros no somos la naturaleza? Que la naturaleza está ahí afuera, separado de nosotros. La nueva historia es la historia de la unión libre, de la unidad de toda la vida. Y cuando podemos decir que nosotros somos la naturaleza, entonces la nueva historia será el darnos cuenta que lo que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. Estamos hechos de naturaleza. Este cuerpo está hecho de tierra, viene de la tierra, somos la tierra, somos aire, somos agua. El 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Si no tengo agua, humedad en mi boca, sería incapaz de hablaros a vosotros. Cuando estamos deshidratados, es una gran enfermedad. Si no tengo agua en los ojos, no habrá lágrimas y no seré capaz de ver. Somos agua. Sin aire, sin la respiración, no puedo vivir. Somos aire, el calor de nuestros cuerpos.
Si siento frío y no tengo calor, no tengo fuego en mi vientre, no tengo temperatura corporal, estoy frío, muerto. Somos tierra, somos aire, somos agua, somos fuego. Somos vida. Todo lo que está en la naturaleza está aquí, en nuestro interior. Así que esta nueva historia de unión, de interdependencia, nos llevará a una nueva conciencia, a una nueva realización y a una nueva comprensión que necesitamos desarrollar un sentido de lo sagrado. La vida es sagrada, la naturaleza es sagrada, el arte es sagrado. ¿Y por qué la palabra sagrado? Sagrado viene de sacrificio. En la vieja historia hemos cambiado el significado de la palabra sagrado, sacrificio. Cuando haces un sacrificio es todo algo que no quieres hacer, que es un esfuerzo que te cuesta. No me gusta hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, pero me estoy sacrificando por ti. Pero eso no es el sacrificio. El sacrificio es cuando compartes amorosamente. La maternidad es sagrada, pues la madre sacrifica su confort, su comodidad, por la belleza y para el confort de la vida del bebé. El árbol es sagrado. El árbol regala sus frutos para sostener nuestras vidas, la vida de los pájaros y la vida de los insectos. Está dando con amor, amorosamente. Si quieres aprender el amor incondicional y el amor ilimitado, no es necesario que acudas a la Biblia, ni al Corán, ni a una catedral o una iglesia, ni a los Upanishads o al Bhagavad Gita de la religión hindú. Simplemente ves a ver un manzano. Un manzano se sacrifica para regalarte sus manzanas y nunca te preguntará un manzano si has traído tu tarjeta Visa, si llevas unos euros en el bolsillo. Nunca te preguntará si estás educado por las universidades de Madrid o Barcelona o Palma o Oxford o Cambridge o Harvard o Yale. Seas quien seas y estés donde estés, seas educado en las universidades, seas agricultor, hombre de negocios, mujer, hombre, niño, blanco o negro, todos tenéis acceso y derecho a las manzanas. Ese es un verdadero sacrificio, mantener la vida. Y por esto la vida es sagrada, porque no la tomas, sino que la das. La nueva historia, y debemos convertir nuestra vieja historia en una nueva historia, es la historia de la reunión. Somos uno y estamos hechos los unos de los otros. Como ya he dicho anteriormente, hay esta división y separación que causa todos los demás problemas y conflictos económicos, sociales, ambientales, que nacen de esta desconexión de la dualidad, de esta fragmentación que ha creado todos los conflictos con los que nos encontramos hoy en día. Si quieres encontrar la armonía en tu interior, contigo mismo, con tu alma. Por eso mi libro se llama Tierra, Alma, Sociedad. Son los 3 elementos que he reunido. He pensado cómo era la mejor manera de enseñar esta filosofía de unidad, de interrelación, de interconexión, únicamente conectando. Por eso, como en todos los grandes movimientos que han habido 3 palabras, como la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. El movimiento de la nueva era, que se ha llamado mente, cuerpo, espíritu. Incluso la tradición cristiana tiene 3 palabras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque les pido a mis amigos cristianos
que cuando habláis de padre, ¿qué sucede con la madre? No os olvidéis de la madre. Y cuando decís hijo, en la Trinidad cristiana convendría redefinirla. Amigo jesuita, tendrías que, Gunther, crear una Trinidad más holística. El hijo sin la hija. Y la materia también se la olvida cuando solo hablamos del espíritu. Padre está bien, pero hablemos de padre y madre. Hijo está bien, pero hablemos de hijo e hija. Espíritu está bien, pero hablemos de materia sagrada también. Sin la materia, el espíritu sagrado no se puede manifestar. Mi cuerpo está lleno de espíritu, pero el espíritu solamente se puede manifestar a través de mi cuerpo. Si no tengo cuerpo, si no hay cuerpo, en este árbol no habría vida. Así que la materia también es sagrada. Bueno, es una maravillosa Trinidad, pero lo que venía pensando ahora es, ¿cuál es la Trinidad para la nueva historia, el nuevo paradigma, la nueva narrativa? ¿Cuáles serían las 3 palabras con las cuales podríamos crear una nueva historia? En la vieja historia tomamos únicamente una dimensión. Estas trinidades que he mencionado, cuerpo, mente, espíritu, solo implican una dimensión. He querido tener una visión de una historia nueva, en el cual yo soy uno con la naturaleza, uno conmigo mismo y uno con la comunidad humana. La dimensión social, la dimensión espiritual, la dimensión ecológica, no están separadas. No son 3 categorías distintas, ni 3 mundos distintos. Están integrados. Primero debemos comprender nuestra relación con el mundo natural, que somos la naturaleza. Después debemos comprender nuestro propio espíritu, nuestra propia alma, porque somos espíritu, no somos únicamente materia muerta. El pensamiento científico que dice que la Tierra es una roca muerta o una máquina, esto es la vieja historia. Nuestros cuerpos son organismos vivos, llenos de alma. La cualidad del alma, que si no la desarrollamos, puedes tener todo el dinero del mundo, la mejor economía, grandes edificios y grandes ciudades y grandes máquinas, los últimos ordenadores, los últimos coches, los últimos aviones. Pero sin compasión podemos alcanzar la luna, encontrar vida en Marte, pero no somos capaces de vivir sobre esta tierra. No tenemos compasión, no tenemos bondad o sentido de la belleza o de la armonía. Ningún sentido del amor. ¿Cómo vamos a relacionarnos con los árboles y las montañas y el suelo y la tierra? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los animales, con las vacas, con las mariposas, las abejas y las avispas? ¿Cómo podemos relacionarnos? Pues esa relación viene de las cualidades del alma. Es por eso que cuando esta mañana hemos empezado, hemos cerrado los ojos y hemos ido hacia el interior de nuestro propio ser. El paisaje externo, exterior, es vasto, cósmico. Igualmente, el paisaje interior es grande, cósmico. La cosmología interna es tan importante como la cosmología externa. Por eso he unido a la tierra y al alma. Como dije esta mañana, la separación rige nuestro mundo político, geopolítico y humano. Es una separación. Así que necesitamos una nueva historia, una nueva visión que aporta nuestros 3 mundos juntos, social, espiritual, que se conecten y que estén integrados completamente. Cuando tenemos esa integridad, esa parte íntegra, entonces, ¿cómo actuamos en el día a día? ¿Y qué tipo de pañales utilizamos? ¿El tipo de alimento que ingerimos? ¿Qué tipo de vasos utilizamos cuando bebemos agua? Vino Gunther a hablar conmigo en la hora de la comida y me dijo, el agua que estás tomando de este vaso está hecho de organismos genéticamente modificados.
el vaso. No tendría que ser así, necesitamos tener un vaso de verdad. Este vaso de plástico está hecho de la vieja historia, cómo vivimos a diario, cada palabra, cada pensamiento y cada acción, cada parte de nuestra relación debe ser transformada, porque estará basada en ese paradigma de la relación. Cuando únicamente tenemos intereses centrados en el propio ser, esta mañana hemos hablado bastante acerca del ego. El ego lo podemos comprender de muchas maneras distintas, pero una sencilla manera es este anhelo. El ego nos separa. En inglés hay una manera muy hermosa de deletrear, de escribir la palabra uno mismo, self. Uno lo podemos hacer en minúsculas, con la S minúscula. Y la otra manera es con S mayúscula. Es la misma palabra, pero está transformada según la forma ortográfica. Si la escribimos con S mayúscula, es tu ser conectado, universal, cósmico. No es tu pequeño ser del ego. Allí estás lleno de anhelo por tus propios deseos, tus propias ambiciones, tus propias opiniones. Entonces deseas reconocimiento y fama y poder. Todo tiene que ver contigo, con tus opiniones, tus aspiraciones, tus visiones, tu filosofía. Todo esto es una manera de separarnos. Decir, bueno, mi filosofía es distinta de la tuya. Pero el momento en que cambias esa S minúscula por una S mayúscula, ya no hay más opinión personal, la has soltado, no tienes opinión. Suelta las opiniones, suelta las ambiciones, te estás quitando un gran peso de éxito y logros por mí, para mí. Quiero convertirme en algo importante, famoso, rico, empresario, jefe de alguna empresa importante. Yo os digo, sois los jefes de vuestras propias vidas. Ser verdadero jefe o jefa de tu propia vida. Desde allí, entonces, podemos alcanzar esto si nos alejamos del ego, del deseo y del anhelo, por los apegos y los intereses de uno. Ahí, viviendo en el presente, soltamos el peso y la ansiedad de querer para uno mismo. El momento que trascendemos y nos elevamos por encima de la separación del ego, en ese momento en que nos sentimos unidos. Por eso el otro libro que he escrito es: tú eres, por lo tanto yo soy. No, yo pienso, por lo tanto yo soy. Incluso tú, incluso esta planta eres tú. Este suelo incluso eres tú. Martin Buber, un gran filósofo, escribió un libro maravilloso que se llama La relación yo-tú. Y eso que vemos en el viejo paradigma trasciende a otro nivel. Cuando hoy vosotros venís aquí, me dais la oportunidad de hablaros a vosotros y a otros ponentes, de hablaros a vosotros, al público. Sois vosotros los que nos hacéis oradores. Sin público no hay ponente y sin ponente no hay público. Ese sentido de unidad, de unión. Somos un continuo y esta manifestación de tantas formas diversas es un diseño maravilloso del universo. Si fuéramos todos iguales, si tuviéramos todos el mismo aspecto, ¿cuál sería el sentido? Sería muy aburrido. Pero cada uno de nosotros tiene su propia voz única, nuestro color de pelo único, nuestros ojos particulares y únicos. Todo es único y separado, pero eso no es separación. Esa cualidad única es la diversidad. Vemos y celebramos la unidad en la diversidad. Esa es la nueva historia y por lo tanto, si queréis crear una nueva educación en vuestras escuelas, tomar esta idea sencilla
nuestro sistema educativo, desde infantil a primaria, secundaria, a educación universitaria, la mayoría de toda esta educación está basada en la idea de la superación. En los niños, si podéis aportarles esta nueva visión del mundo, esta nueva historia narrativa de que no somos seres separados, de que somos todos uno junto, de que estamos todos relacionados, el momento que llevas esta historia a tu clase, a tu aula, todos los niños van a crecer sin pensar que están separados, sin buscar su propio éxito personal. Van a sentirse unidos, que comparten una tierra. Y si los niños vienen con esta conciencia de una tierra, un cosmos, una humanidad y una naturaleza, y que estamos todos participando en este gran proceso del universo, no estamos controlando ni intentando controlar, ni subyugar, ni conquistar nada. Estamos participando en el proceso de la vida, participando en el proceso del universo. Y nos dejamos llevar, fluimos sin carga, sin preocupación, sin ansiedad, sin enfado, sin conflicto. Fluimos con el fluir y vivimos el momento presente. ¿No es eso una historia maravillosa para contar a los jóvenes? Si podéis enseñar y transmitir esta historia, entonces espero que en el siglo XXI, puede ser mejor, un futuro mejor. Y cuando la gente joven, como Félix, que mencioné esta mañana, y a la hora de la comida habéis visto estos alumnos que llevaban los árboles, los planteles en sus brazos, me ha traído tanta inspiración ver a los jóvenes que dicen queremos plantar árboles. Eso es una señal de unidad. Que el árbol no estaría ahí sin el sol, sin la lluvia, sin el suelo y la tierra. El árbol está hecho de la luz del sol, del agua, del suelo y del amor de aquel que plantó los árboles. Así que cuando estamos plantando árboles, estamos plantando unidad. Cuando plantamos árboles, estamos viendo un mundo, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. En la India decimos que el árbol que habla es el árbol de la espiritualidad, el árbol del espíritu. Así que tengamos esta nueva historia para el nuevo siglo, que acabará con la contaminación y los desechos y el calentamiento global y las guerras en Siria, en Afganistán, en Irak, en Cachemira, la guerra de las religiones también. Pero si no cambiamos la historia, no tendremos paz. Si no cambiamos la historia y la narrativa, no tendremos ecología. Por mucho que lo intentéis, por grandes esfuerzos que hagáis, como está intentando Gunther, si vuestra forma de pensar, si vuestra visión mental sigue siendo la antigua, si vuestra mente todavía piensa en términos de subyugación, de explotación, de controlar, sí, entonces se cambiarán algunos pañales y se emplearán algunas plantas de cardo, se salvarán algunos árboles, pero no llegaremos al fin de nuestros conflictos, ni de la subyugación, ni de nuestra explotación. Mientras sigamos subyugando, explotando y controlando a los otros, seremos infelices. Sentiremos ansiedad porque nunca será suficiente, porque por más control que tengas, nunca sentirás que tendrás suficiente. Incluso un dictador como Stalin o Mussolini nunca sintieron que tenían suficiente poder. Así que nunca te sentirás contento. Pero el momento que sueltas el miedo, que sueltas el deseo de controlar, sientes felicidad, te sientes contento. El contento, esa sensación de sentirse satisfechos, que tenemos bastantes, es la clave para el nuevo paradigma. Ya no hay necesidad de esta ansiedad, de carencia, de que no vas a tener bastante. Como os decía, por la mañana plantas una semilla de tomate y la vida es abundante, te da un montón de tomates, no falta aire, no falta sol, no falta agua, si cuidamos las cosas. Pero si no lo cuidamos, el aire se va contaminado, la tierra se destruirá. Si no nos cuidamos, terminamos en separación. Estamos viviendo en la era de la dictadura humana sobre la naturaleza. Tenemos que terminar con esta dictadura y tenemos que crear, como dice mi gran amiga Vandana Shiva, tenemos que crear una democracia de la tierra, que es la democracia de la unión. Así que cambiemos, amigos, no solo pañales, cambiemos nuestras historias también. Muchísimas gracias.
los manejos de la muerte se nos han esfumado. Solo queda la vida. Y encima tampoco es agarrable, es el vivir. El vivir y el morir es fluir. Y no hay quien lo sujete, pero se puede fluir con ella y la cosa va bien. O se puede uno agarrar a la orilla, pero se lo acabará llevando la corriente. Entonces, este apasionante tema a estas horas del intenso día es el que quería yo poner aquí. Como tengo que hacer una ponencia muy bien puesta, ¿por qué no probáis a desconfiguraros un poco y cambiar solo unos segundos sin abandonar el sitio, pero por lo menos, porfa, que os aguante el cuerpo justo los minutos que me hacen falta para que me escuchéis body complete? Sí. Voy a ver si se ve un poco. Lo justo, lo justo. Dejad el resto para el descanso eterno y ahora volvemos al nicho. De los muchísimos regalos que he recibido en los 72 años de mi vida, pues uno es el que quiero compartir con vosotros porque los regalos son para compartir. Y este creo que es muy importante porque mi vida profesional empezó en un hospital grande, primero deambulando por allí con la bata y la importancia que te da una bata en un hospital, y luego pudiendo observar, tras atravesar los temores heredados de acercarse a alguien que muere, pues que no se sabe morir, que se muere fatal, da muy mal rollo y la gente se va por ahí, incluso los de la bata. Sobre todo si no tenemos nada que hacer, pues no hay nada que hacer, nos vamos, y esa era la primera señal de desahucio para mucha gente. Ya no viene el médico a verme, estoy fatal. Y era verdad. Poco a poco fuimos comprendiendo, antes de que hubiera el nombre de cuidados paliativos, que compartir ese rato de intensa vida con alguien era para él una ayuda si el acompañante estaba afortunado, pero sobre todo era una fuente de contacto con la vida sin maquillaje y con mucha intensidad, que yo creo que son los principales maestros que he tenido en mi vida, los que se van de este mundo, los que se iban muy mal porque te da repelús y ganas de hacer algo para que así no siga siendo, y los que se iban bien por preguntarles cómo se hace, porque no hay modelos. Bueno, el ars moriendi de la antigüedad eran repolludos consejos para quedar bien para la posteridad en la tumba. Pero el saber soltar este mundo, y entonces, estando ahí con ellos, resumiendo mucho, aprendes que el morir es continuación del vivir. Se suele morir como se ha vivido, excepto atropello de autobús. Pero si no, el estilo de afrontar el soltar las cosas que has tenido en tu vida tiene
parecido estilo. Entonces eso me llevó a indagar una obviedad, que se aprende a morir mientras vives. ¿Y quién te ha enseñado a vivir? Y eso es lo que me llevó, después de muchos años de estar en hospital y esos sitios, a los docentes y a los padres, acompañar a los padres en la crianza, porque ahí, en el aterrizaje a este mundo, es donde se coge o soltura de entrar y salir y confiar, o acongojo y acojone hereditario para el que llega, para los que están alrededor, que como está forrado eso de tabú, no se modifica de generación en generación. No se modifica, no se toca, solo se copia por mimetismo y por vibración angustiosa. Y me ha encantado que me tocara este delicadísimo asunto, compartirlos con vosotros, porque por lo menos nos habéis ido al ver el tema. Es muchísimo. Quedarse cuando hay una cosa de estas que no controlas y no sabes por dónde va a ir es mucho. Ahora, una vez que te quedas, ¿cómo lo afrontas? Entonces, todavía no he empezado, es que la introducción es un poco larga. Pero cómo lo afrontas también es muy importante, porque yo vengo del mundo académico, psicológico, hospitales, ciencia, evidencia, y me ha dado la impresión de que allí la herramienta para afrontar esto sigue siendo muy reduccionista. Entonces, para no enrollarme mucho, os voy a invitar que para seguir esta ponencia y su modo de ser, pues prestéis atención a esto, porque así ya, además de meternos en el tema, se ofrece unas sugerencias de cómo se tocan estos delicados asuntos, que no se pueden conceptualizar y meterlos en el frigorífico de la muerte para manejarlo bien, sino que hay que dejarlo vibrar porque tiene mucho concepto y racionalidad, pero tiene sobre todo moción, conmoción hasta donde te dejes. Y encima ahora que han soltado a los zombies, pues entonces ya tenemos a todos los niños que empiezan a manejar lo de la muerte presuntamente con la calabaza, los zombies y otros juegos que les da la ilusión hasta que se acuestan por la noche y les vienen las pesadillas encima de que lo tienen pillado. A muerte. Pues te quiero yo ver luego por la noche y levantarte 3 veces a decirle que no, que soy yo, que no son los zombies los que vienen a acompañarle al pis. Así que os quiero mostrar un modo muy simplificado de tocar estos asuntos. Consiste en escenificar rápidamente las luces que tenemos para poner luz en un asunto tenebroso, porque de siempre, y para meter miedo, lo de la muerte básicamente tiene que hablarse de ello por la noche. Y con pocas luces exteriores y sobre todo interiores. Y claro, con pocas luces, ¿qué vas a aclararte? Así que, si me apagáis alguna luz que se pueda apagar, escenifico esto que es una cosa muy simple, pero como es de los chinos, lo tenéis todos a mano para hacerlo un día en clase. ¿Qué luces tienes tú para meterte en este mundo? Pues esta es la más fácil porque es el hemisferio izquierdo, que como veis es el que todos los que hemos recibido una formación académica y muy racional hemos hipertrofiado, y casi todo el mundo es en esto en lo que se apoya, y lo que no esté visto por el ojo racional, científico, evidenciable, analizable, publicable, memorizable, pues no tiene valor. Vale, pues lo que tú digas, ya está, todos hemos pasado por ahí, pero si estáis aquí es porque afortunadamente no os estancáis en la primera alfabetización. Esta otra te sugiere que tienes otro hemisferio y otra antena para afrontar la vida desde la emoción, desde la creatividad,
desde el humor, desde la ternura, desde la imaginación. Realmente, como realmente te acercas a la vida, es vibrando y emocionado y conmocionado. Y si esto se suprime para poder manejar las cosas bien, hacemos unas sesiones clínicas clónicas donde parece que tocamos temas de la vida, pero son de carpeta médica. No es de alguien vivo que básicamente tiene emociones. Bueno, y si ya estás de lujo total, entonces enciendes el tercer ojo y te permite una visión magnífica. Magnífica porque integra todo y va muchísimo más allá de los límites que establecen las otras luces. Dado que un servidor de ustedes, lo que queda de charleta y algo de mañana, lo emitirá contando con las 3 luces de ustedes, pues por favor se las enciendan. ¿Por qué? Porque si alguien permanece aquí solo con estas luces, a partir de ahora le va a chirriar todo. En cuanto a piezas con metáforas, con símbolos, con humor, en cosas tan serias, pues hay gente que se le funde el paradigma que tenía heredado de sus bisabuelos y entonces es incapaz de seguir adelante y empieza a declarar que esto es una chorrada impresentable y menos mal que estamos en este siglo, porque si no, antaño a la salida de aquí a mí me habían quemado tranquilamente por tocar cosas que aquí no se deben tocar así de sueltitas. Vamos a ver, ¿tienes luces? Pues úsalas. Bueno, perdonadme, lo he redactado mal. He puesto un interrogante en ¿tienes luces? No, 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 no. Es una afirmación rotunda. ¿Tienes luces? Tienes luces de nacimiento porque esto es una dotación que viene desde esa edad y antes. El bebé trae todas las luces encendidas y por eso ahora os habéis fijado que él tiene la vista espatarrada ante todo el mundo, todavía no pone sus títulos a nada, pero le entra la vida a raudales, que por eso tiene que dormirse cada 3 o 4 horas, porque no se soporta tanta información. Bueno, ya he visto aquí a alguien echando una cabezada, porque hoy también es un día de mucha información. Así que esto ya es lo único que voy a decir absolutamente en serio y sin discusión. Todo el que viene a este mundo que es conciencia y lucidez, esto lo tiene instalado. Lo que puede es que haya ocurrido que por lo de la educastración te hayan dejado solo con esta luz para toda la carrera, la oposición, incluso con un solo hemisferio activo, puedes llegar a presidente del Supremo. Creo que por eso en ciertos niveles que vayas tranquilamente con todas tus luces y con la larga, pues no es tolerable. Así que cuento con vuestras luces porque he traído un asunto que, como veis, desde luego es racional, pero es transracional. No es irracional, privativo, sino es mucho más que racional. Y si te acompaña tu intuición y todo el conjunto a pillar lo que te venga bien, por eso he puesto este formato de exposición, que para quien sí se ve... enciéndeme más luces, enfócame la mesa, por favor, gracias. Este formato no es de ponencia de poner, sino de bufete libre de sugerir lo que aquí pones. Y si en el mejor de los casos tu apetito dice, qué interesante, pues lo coges, lo masticas y que te siente bien. Porque creo que lo mío como docente ahora
no es imponer ponencia, que suele obtener muchas resistencias de rebote, sino servir un buffet libre de garantizado contenido nutritivo. Pero el apetito lo tiene que poner el ser que está vivo, y por temporadas en su vida una cosa le apetece, luego se harta, luego le vuelve a llamar, y el apetito regula esta preciosa relación que ahora que me toca a mí estar aquí, como mañana te tocará estar a ti delante de otros, tú sirves lo mejor que tienes, pero luego el respeto al apetito tan peculiar y tan individualizado de cada uno es absolutamente imprescindible, o seguimos tratando a los otros como niños diciendo ¡ah! Y le das tus paradigmas en cucharadas. O ya con más sistema de jamatarros y presión, pues intentas vender motos que naturalmente todo el mundo cierra la glotis y enciende el móvil, lo otro, o se transpone, que se larga de aquí mentalmente porque salir es más complicado. Entonces, a su entera disposición, este ofertón de la vida, que es tener un rato y lucidez para meternos con este asunto que casi siempre lo hemos tenido que abordar en circunstancias duras emocionales. Como se ha ido dejando hasta que lo tienes de golpe, el golpe nunca dilata la comprensión y el ánimo. Generalmente encoge, saca las defensas que aprendiste y no es esto. Y una clase apacible y un modo sueltito de contar un aspecto del vivir que es el morir, ¡guau!, es un regalo. Yo estoy encantado de que, confluyendo muchas cosas, haya salido en el programa, estéis aquí, os aguante el cuerpo y me estéis dedicando esta atención, porque no es para mí. El de aquí coge la atención, la rehoga, la sofríe, la pone por aquí y la devuelve para que cada uno justo pille lo que ahora le venga bien. Mi forma de contarlo, como vais a ver, estáis viendo, es utilizando muchos tangibles, porque nuestra forma de conocer y de sostener la atención es que las cosas se muevan, sean concretas, haya tangibles, porque hemos venido a un mundo de tangibles. Pero para eso están las otras luces encendidas, para que los tangibles sean el soporte de un conocimiento parabólico. Un conocimiento que se apoya quizá en un símbolo, en una tontuna, en una anécdota, pero si andas bien de luces, de ahí apoyado haces un viaje a lo intangible, a lo misterioso, a lo otro. Además, es un viaje muy personal. A partir de 4 cosas mostrables, todo lo que es comprensión profunda se comparte muy mal. Te quedas sin palabras, tanto si te ha angustiado no saber decir qué miedo te ha dado, porque no tiene palabras, tiene vibración encogiente, o si se te ha expandido el horizonte, estás encantado y lo único parece que estás flipado. Pero no puedes poner en palabras que se te ha ensanchado la comprensión. Por eso yo creo que el que se pone aquí, en una clase, tiene que ofertar algo que al comerlo nutra a todo el organismo, las entendederas, el ánimo, la energía y la vivencia expandida del otro, le hace saber lo que es este cambiante constante del vivir. Que, por cierto, empieza un día del que no tendréis recuerdo, cuando se os ocurrió venir a este mundo. Este mundo. He traído un mundo un poco achuchado porque el mundo estando redondito no existe. Creo que ni geográficamente existe. Creo que es un poco patatónico, o sea, tiene huevos. Lo redondo es siempre conceptual. Pero el mundo al que tú has venido, pues es esto, una cosa así. Vas y vienes aquí, con
cuarto y mitad de despiste porque te ha dado un impronto y dices, voy a dar una vuelta por el mundo que me queda mucho por aprender. Y ala. Y claro, vienes y te encuentras pues, con lo que tiene el mundo para ti. Así que os voy a mostrar lo que tenemos en oferta cuando llegas a este mundo. Básicamente, hay un pack completo que tenemos que de entrada es pequeño, pero es crecedero. Lo digo porque de los envoltorios que he traído, todo fundar de supermercado, este me gustó mucho porque dice, pues que eres más. Se ve. Pónmelo que la publicidad ya no es publicidad porque justo se ha muerto a una. O sea, queda que somos más, pero no de la forma que creíamos que íbamos a ser. Hasta esta entidad ya no. Y aquí tienes en oferta un pack muy majo que he traído a esta chica porque me viene muy bien gráficamente. Ya sabéis cómo está constituida una matriusca, como tú. Tiene bastantes capas. Que, por cierto, ¿cuántas creéis que hay? Es muy bueno. Haced una apuesta íntima, a ver, porque luego siempre... Cuando alguien ha dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, al llegar aquí dice y 7, porque para él se acabó. Sí, todos somos en eso muy fijos de prejuicios. Luego todo lo que viene detrás, pues no lo ve, porque como ya ha decidido que eran y 7, tenedlo en cuenta porque llevamos un día que aquí al que no le han tocado los paradigmas por varios sitios, están a punto de tocárselo. Es que lo del tocar los paradigmas hay que tenerlo en cuenta, porque uno, como veréis, se fija mucho, en su idea de la cosa y luego somos resistentes a soltar la idea fija. Pues ¿sabes en qué consiste el morir? Pues en soltar. Me da igual que sea soltar todo con lápida y esquela y funeral, que es intenso, o soltar las tontunas esas a las que está uno aferrado 20 años, pero como lo yo siempre en casa y no he tenido tiempo de revisarlo, ahí sigue con ello hasta que un día dice, ahí va, comprende algo, suelta un prejuicio o una idea canija, se le ensancha la vida y eso es morir. Morir es cambiar de forma de conciencia y por eso hay muertecillas que no se notan y muertes muy aparatosas que conmueven más. Pero esta tarde, si hay suerte, os morís a varias cosas. En cuanto estés disponible a que algo que creías caduque, lo dejes que se lo lleve la corriente y digas, ajá, pues eso es morirse tranquilamente, gozosamente. No sé por qué está incluido todo lo de la muerte en la desgracia. Algunas personas cuando les toca y sueltan por fin la vida que les ha tocado, dan gracias por la desgracia. El que está alrededor no lo entiende para nada, pero si has acompañado a alguien a comprender y soltar, te das cuenta que efectivamente, lo que decía Teresa, esta de los 500 años que cumple ahora, pues me muero por morirme, porque es que llevo con estos huesos y estos hierros y en unas malas posadas cansinas, llevo muchos años, me voy. Bueno, me quedo, me muero por morirme. Por soltar lo que se me ha quedado pequeño. Ah, porque esto de las tallas también tiene su aquel. Cuando llegas aquí tienes muchos cuerpos
a tu disposición. Y precisamente lo que van haciendo los críos, según la educación que tengan, es identificarse con uno pequeñito, otro más grandecito, según. Esto es muy interesante observarlo, porque según dónde te fijes el vivir, así va a ser el morir. Para empezar, algunas personas se han agarrado un tamaño tan pequeño, de todo el ofertón que tenían, que dicen, no somos nada. Y digo, ¿serás tú? Porque yo todo esto ya me lo voy poniendo y al irongo, me lo quito y me lo pongo. Pero si te fijas, aquí, pues ya tienes toda la vida en baja vibración, quejumbrosa vibración, acojonada vibración, todo te persigue, todo te oprime. Es un problema de identificación en mínimos. Y es así de abundante. Además, nos da mucho negocio a todos los peutas y los ólogos. Claro, porque estos van a crecimiento personal. Sin querer a veces esto lo fomentas porque te da de comer. Cuando es una de las cosas que tienes que probar. Todo lo que tienes disponible está disponible. Si tu vida ha estado básicamente centrada, por ejemplo, en el cuerpo, he cogido este de arquetipo intermedio porque todos los que estamos aquí somos gente culta. Y una persona culta pues ha estudiado, que tenemos tubos, anatomía, cosas de estas, así, y que también tenemos, pues, así, un poco de personalidad y personaje, pero casi todo el mundo se queda en este tamaño de persona para vivir el día a día. Que yo me he preguntado, ¿por qué se vive tan cutremente en tamaño chico? Pues tiene una explicación, por lo del ego ese que esta mañana salía al retortero. Yo creo que el ego básicamente se viene arriba cuando controla algo. Y tú reduces las cosas al tamaño que te da la sensación de que lo tienes controlado. Este tamaño viene muy bien porque, como veis, es manejable. Me cabe aquí, te puedo dar clases de cómo funciona esto y, sobre todo, yo tengo la sensación de que lo tengo pillado y que controlo. Esto da una satisfacción que, aunque tengas mucho bueno por conocer, más vale lo poco conocido. Y aquí te instalas una temporada con lo peligroso que es que además te toque profesionalmente sacar fotocopias de esto para todos los de la clase. Porque tu cosmovisión la repartes incluso sin hablar. El mensaje es siempre el mensajero entero. Lo que dice por aquí, lo que transpira por aquí, lo que expresa por aquí y todo su campo de energía enorme, que al ser vibración, que se junta con otras vibraciones, está siempre emitiendo. Y el otro o está recibiendo porque le vale la pena, o nada más verte la mala vibración que traes hoy, se va a donde pueda, se pone los cascos, se distrae o se pone a roncar. Sanísimo mecanismo de defensa de un organismo vivo de ahí abajo, si lo de aquí es un petardo tóxico. Antes de etiquetar a esos de malos alumnos, había que ver qué hemos puesto de comer. Pero si esto es tan incomestible, a mí no me extraña que se saquen hasta un donut. Así que este tamaño es el de la población en general, si no ha echado más valor a explorar, que claro que somos un cuerpo. La cultura nuestra es básicamente de tangibles, y los tangibles nos animan cuando están lustrosos y nos deprimen cuando se empiezan y a las primeras rayas que te salen de esas que indican lo del código de barras, la caducidad, en fin, lo que tienen todos los cacharros,
pues entra un susto mortal. Si se te ocurre pasar del cuerpo a las emociones, ya entras en otro campo. El campo ese de que te importan las relaciones, que no caduquen, que perduren, o pasas a los pensamientos, a la comprensión, y te haces eso, un buen juego de paradigmas majos, o, en fin, según te vaya creciendo la comprensión, te vas adueñando de tus distintos modos de ser. Porque, como habéis visto rebobinando el vídeo, yo soy un ser que me dio por ser humano. Y me vine al aparcamiento de los humanos, a la escuela esta. Esto es una escuela para todos. Cuando estás de niño tienes que aprender a manejar el lenguaje, los pies y las cuatro patas. Y cuando estás de mayor, pues estáis en modo aprender a estar en este mundo. Pero el learning que nos han comentado antes está siempre activo, esperemos. Porque esto no para nunca de crecer y de aprender. Lo que pasa es que el tránsito de una forma a otra, eso sí que ya nos cuesta más trabajo porque supone el desapego, el soltar modos de vida en los que nos habíamos instalado. Si ya te habías identificado feliz siendo una criatura ingenua que juega con todo y todo el mundo le besa y te salen una panza de granos y te pones hormónicamente insoportable y te empiezan a rechazar todos menos tu panda y tampoco está claro eso, pues entonces ya te tienes que morir a niño, estrenar la adolescencia que tampoco es estable. Bueno, ahora está muy subvencionada y puedes llegar como adolescente hasta los 60, 50. Pero cada uno de estos tránsitos del vivir supone soltar lo que ha caducado. Si te alcanza la comprensión y acompaña la comprensión a la biología, el soltado es glorioso, porque es que ves que hace falta que se te caigan unos dientes para que vengan otros y que sueltes aquello donde te habías instalado porque hay un ofertón de la vida que viene imparable. Y si el asunto no se nos atasca, nos hemos muerto ya montonada de veces sin ponernos patéticos en el sentido de sufridores, sino gloriosos en el sentido de hop, venga, wow, flash, y más ahora la velocidad que está yendo todo, que no te da tiempo a estrenar algo y ya te lo has tenido que quitar porque ha cambiado la función. Es magnífico si te alcanza la lucidez. Y si tienes memoria de que has venido de casa o has venido de donde tú sabes a esta escuela a aprender algo y todos los días hay un descansito cuando duermes, vivir, dormir y morir, todos están en el juego del fluir. Y mañana, que hoy me debo estar acabando el tiempo, mira, a ver, bien, fluye bien esto. Pues mañana quiero que aprovechemos para morir lúcida y fluidamente los ofertones que tenemos diarios. Esto de dejarlo todo para una muerte aparatosa, patética, con todo el mundo revuelto alrededor y angustiados, es un error tremendo, porque hemos perdido ocasiones de entrenamiento cotidiana. Soltar todo lo que ya es de ayer o anteayer y hoy no está vivo y se nota. Y se nota y lo sueltas y ahí te quedas. Eso es por donde yo creo que si lo tenemos presente, acompañamos a los demás en el sentimiento, pero no en el penoso, sino en el glorioso de fluir estrenando vida todo el rato y al ritmo que te dejes, porque la vida está acelerando. Si te aferras a 4 cosas caducadas, has inventado el sufrimiento, que es nítida resistencia
al fluir que la vida apadrina. Ha decidido la vida que esto se acabó. Y aquí tienes otra cosa y dices tú, pues no juego y no te ajunto. Pues tú verás, pero nos vamos todos a otro sitio porque ya aquí hemos terminado. Ayuda mucho el que uno tenga presente la jugada completa. Y como avance de programa de lo de mañana, os recuerdo, os pongo el vídeo completo. Yo soy el que soy, que ahora temporalmente he venido a esta escuela a aprender a jugar con distintos modos de vida. Y que además he aprendido soltura para coger y abandonar lo que va caducando. Pero todos los días vuelvo a casa, como los alumnos vuelven a casa. Y aunque estén metidos en el partido y jugando algo apasionadamente, dice, bueno, vea, está tu madre ahí. ¿Qué pasó? ¿Se oye? Sí. Que te han venido a buscar, que a casa. Y te vas a casa porque tienes casa y no te tienes que apalancar con un solo modo de vida, con un solo juego, con una sola forma de existir. Nuestra existencia es tan rica que cada poco nos regalan estrenar otra. Soltar es una palabra mágica, según mi experiencia, para acompañar a los que se van de este mundo, porque dicen, ¿quién habrá inventado la palabra terminal? Como no sea para los aeropuertos. Y eso quiere decir tránsito. Tránsito. Todo el que está en una terminal está en tránsito, que allí no vive casi nadie. Y todos los que decimos que está acabándose y terminando es falta de luces. Con la larga, con que recuerdes de dónde has venido, pues sabes que cuando terminemos esta clase, que yo he venido a dar esta clase, pero cuando se acabe, pues nos vamos a otro sitio porque yo no termino con esta función que estoy desempeñando aquí, ni tú tampoco. Cuando eso se aclara, todos los juegos cobran importancia porque son entrañables para explorar la vida por muchos sitios, pero también el que se acabe el jugar no tiene ninguna trascendencia. La trascendencia soy yo. El juego y el juguete sirven justo hasta que dicen en casa, venga a recoger, a cenar y a dormir. Así que a recoger. De mi parte, yo mañana quiero dedicar un rato a explorar con los que tengan ganas de hacerlo, no solo cómo se llega aquí y se juega con los juguetes que tenemos, sino cómo se sale. Cómo se sale y no solo aparatosa y compulsivamente una vez en la vida, todos los días. Si el fluir del vivir no se le puede hacer las lonchas que hacemos nosotros para domesticarla, y menos ponerle un artículo, la muerte, la vida. Somos nosotros los que tenemos que recobrar esta conciencia de ser un ser que de momento se mete en una forma de ser que se aguanta incluso haciendo el tonto porque tampoco es para todo el rato. Te toque lo que te toque, se va a terminar enseguida. No te pongas tan así de víctima. Esto es para un ratito. O sea, es que ya llevo haciendo el tonto mucho tiempo. Y dice, pues no pasa nada, un trienio más. Es hasta que tú le des el sentido y la proporción que tiene a tu forma de ser en relación al ser que eres. Así que como al ir a dormir nos sumergimos en solo ser, sin ser alguien, y tenemos que soltar el cuerpo, los pensamientos, las llaves, el móvil. Para poder dormir tienes que soltar todo. O no duermes, que hay gente que se acuesta con WhatsApp me acuesto, con WhatsApp me levanto, con la Virgen María, el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a dormir bien
Si te han metido una sobredosis de ahí, Dios mío, mañana ya verás. No hay que soltar todo para poder estrenar la vida que venga mañana. Y mañana va a ser intenso por lo menos hasta mediodía. Así que os deseo que esta noche os soltéis del todo para que el ser que somos, de todo lo oído, filtre lo que realmente le nutra para el próximo paso y suelte lo que lo sabe mucho mejor el ser total que soy, que yo cuando me pongo ahí esto, lo analizo, me lo quedo, me vale para una clase, esto de dónde lo ha copiado, en inglés creo que es así. Eso es muy reducido. Se duerme bien cuando se confía en la profundidad nuestra que filtra, calibra y elige lo que es vida con mayúsculas y lo que no, pues se hace pis, se olvida, se elimina, eliminar, soltar. Os deseo un buen descanso.